Muy buenas, gente, aquí el poderoso Palius. En este canal vamos a hablar sobre cronologías de videojuegos, sobre sagas muy importantes de videojuegos, y lo que no puede faltar es una buena historia. Pero bueno, el día de hoy, para compensar los días perdidos en este canal, ya que no he subido nada, como lo había dicho en mi anterior video, hoy subiré este video hablando sobre tipos de mecánicas de videojuegos. Ya hice algunas modificaciones en mi canal, ya borré algunos videos que me salieron mal, pero bueno, no se les olvide darle like, suscribirse y darle el botón de la campanita. Sin más que decir, ¡comenzamos! Muy bien, como acaban de escuchar el primer punto de mecánicas que voy a hablar sería el de primera persona. Y aquí van las dos cosas importantes. Número 1, mecánicas habituales: apuntar, disparar, esquivar. Y número 2, enfoque narrativo: narrativa del ritmo trepidante orientada a la acción de momento a momento con ritmos rápidos, mantener partes de la historia más largas para descansos entre la acción. Y pues otras cosas muy importantes en la historia de los videojuegos en primera persona, se centra en la evolución de las perspectivas del juego, de las mecánicas inmersivas que han sido moldeadas, avances tecnológicos y creativos. A continuación, también explicaré cómo surgieron las mecánicas en este momento de este género, de los títulos más representativos a través de las décadas. Año de los 70, los inicios de las experiencias. Características principales. Los primeros juegos de perspectiva en primera persona eran rudimentarios, con gráficos con alambre y mecánicas básicas. Un ejemplo que podemos ver es el Master War de 1974, considerado como uno de los primeros juegos en primera persona. Permitía a los jugadores moverse por laberintos, disparar a otros jugadores, y contribución introdujo el concepto de la exploración de la primera persona, aunque mecánicas simples. En los años 80, el nacimiento de los shooters en primera persona. Las características principales de los juegos comenzaron a usar gráficos más detallados, mecánicas de combates y dinámicas. Un ejemplo que podemos ver es el Battlezones de 1980, un simulador de tanques en primera persona con gráficos vectoriales. Midi Meiser de 1987, un precursor de los FPS multijugador con laberintos de disparos en red. Contribución en este establecido fundamentados del disparo en combate de primera persona. En los años 90, la era dorada de la evolución del género. Las características principales, perspectivas en primera persona, alcanzó la popularidad gracias a los usos gráficos en 3D y en mecánicas fluidas de disparos en exploración. Un ejemplo clave sería Wolfenstein de 3D en 1992, considerado el primer verdadero FPS con mecánicas de disparo rápidas y laberintos para elaboración y explorar. Doom de 1993, popularizado por los FPS con multijugador de diseño de niveles y combates frenéticos. Quake de 1996 introdujo gráficos totalmente en 3D y enfoque multijugador competitivo, y estos juegos contribuyeron a estableció las bases del género FPS modernos, con el movimiento libre de navegación en niveles complejos y la personalización de armas. Y luego pasamos a los años 2000,
La evolución hacia la inversión. Características principales: mejoras en narrativas físicas, realistas, mecánicas más sofisticadas de interacción y combate. Ejemplo clave: Half-Life de 1998 introdujo una narrativa inmersiva sin cortes con mecánicas de resolución de problemas de primera persona. Halo Combat Evolved de 2001, popularizado por los FPS en consolas con mecánicas de vehículos y con una IA avanzada. Call of Duty del 2013 introdujo la realización bélico y campañas cinematográficas y contribución de los FPS comenzaron a equilibrar la narrativa, mecánicas de combate avanzados y exploración. Año 2010. Innovación y diversificación. Características principales: integración de mundos abiertos personalizados, mecánicas sociales. Ejemplo clave: Far Cry 3 2002 introdujo las mecánicas de supervivencia y exploración de mundo abierto. BioShock Infinite 2013, único narrativa profunda con mecánicas de disparo y habilidades únicas. Destiny 2014, combinó FPS con mecánicas de RPG y multijugador masivo. Y pues la contribución que hizo este videojuego es la ampliaron los límites del FPS hacia los géneros híbridos y experiencias más habilitadas. Año 2020. Realismo en inversión total. Características principales del uso de realidad virtual, gráficos ultrarrealistas y mundos abiertos gigantescos. Ejemplo clave: Half-Life Alyx 2020, revolución del FPS, realidad virtual con mecánicas interacción detallada. Call of Duty Warzone 2020, popularizado el Battle Royale con desde perspectiva de primera persona. Cyberpunk 2077-2020, combinó elementos RPG con FPS en un mundo abierto complejo. Contribución de las mecánicas de los FPS que se encontraron ahora en el inversión total, incluyendo realidad virtual y personalización completa. Y pues estas son las mecánicas que he hablado sobre en primera persona. Ahora pasaremos a las siguientes mecánicas de videojuegos. Y por último, en temas de mecánicas de estrategia, pues para no alargar tanto el video, solo voy a hablar un poco de esto, o sea, no mucho, porque me tardaría horas en explicar mucha la información de estrategia de videojuegos, así que solo hablaré de los 2 puntos. Número 1. Mecánicas habituales de gestión de recursos de movimientos, unidades, combate táctico. Y el número 2, enfoque narrativo, es la narración basada en eventos que cuentan los elementos de la historia a medida que ocurren los juegos, escenas cortas, principio y al final de un mapa. ¿A esto qué se refiere? Por ejemplo, en un juego de estrategia tienes que hacer de que, por ejemplo, es como Clash Royale. O sea, Clash Royale tiene un juego de estrategia donde lanzas a personajes y prácticamente pues tienes que lanzar a los personajes a que ataquen en una estrategia táctica. O sea, por ejemplo, el arquero tiene que disparar en la zona, los guerreros tienen que destruir la fortaleza y así. Y otra mecánica que también lo hizo también es Plantas contra Zombies. Es un juego que también terminó gustando mucho a la gente debido a que ese juego, o sea, también hace tipo de estrategia, pero tienes que proteger, o sea, al humano que está guardado en una casa y hay zombies que quieren comerse su cerebro. Bueno, ahora las plantas tienen que enfocarse
en proteger al usuario y matar a los zombies. Y eso sería todo. Pasemos ahora con la conclusión. Bueno, pues mi conclusión sería que a veces, pues en cada industria de videojuegos, por ejemplo, no sé, estudios como Bungie, Epic Games o estudios más pequeños como, no sé, o sea, ¿verdad? No, perdón. Sí, perdón. Pues mi conclusión sería que pues cada quien tiene su estilo de animación debido a que es su forma de expresarse cómo quiere pasar el juego con el jugador. Por ejemplo, o sea, si el desarrollador pide que, no sé, pues el juego lo disfrute en primera persona porque se siente más genial en primera persona. Pero por eso hay todo tipo de clasificaciones de mecánicas de videojuegos. Algunas ya están patentadas y otras ya están hechas por estudios y por eso las patentan. Por ejemplo, Nintendo es una de las marcas que patenta la marca de sus juegos, por ejemplo, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, otros que ya patentaron sus marcas, ¿cuál será? El juego que ahorita estoy mostrando aquí que se llama Crysis. Pero no estemos hablando de patentar mecánicas de videojuegos, sino cómo lo quieres expresar. O sea, un videojuego se expresa debido a que el jugador quiere disfrutar de diferentes mecánicas, primera persona, tercera persona, estrategia, porque es la forma en que cómo explicas una historia y no siempre es, o sea, hacer tanta historia, o sea, lo que necesitas concentrarte más en la vida es hacer una buena mecánica de videojuegos. Porque ahorita lo que falta en una industria de videojuegos son mecánicas, o sea, tienen gráficos potentes, tienen buenos gráficos y buena animación para hacer eso, pero el detalle es dónde queda el jugador, porque siendo sincero, ese es el problema que ahorita está la industria del gaming. Pero bueno, no voy a hablar ahorita de los problemas, solo quería hablar sobre las mecánicas de videojuegos que hay. Ya hablé de la primera parte, de la segunda, pero aún sigue habiendo más mecánicas de videojuegos. Pero no se preocupen, la segunda parte ya está en desarrollo. Ahorita ya terminé esta primera parte, solo espero que les guste. Pero bueno, aquí el poderoso Valiux se despide y como siempre digo, ¡hasta luego!